el primer seminario arquidiocesano, de Corrientes, al cual yo fui rector y conozco. Yo tuve la posibilidad de entrar en lugares que hoy es museo, digamos, ¿no? Que no todos dejaban entrar. Pero quiero resaltar esto, que hay, como decía José, hay cosas históricas encontradas bajo tierra, como cruces, como jarras, como hasta comportamientos también de los sacerdotes, ¿no? Que están en ese museo. Y después ese seminario se vino para Corrientes, ¿no? Y resalto esto porque tiene mucho que ver, por supuesto, el lugar físico y la formación del sacerdote. María tiene que primordial en esta formación. Bueno, yo tuve esa gran gracia que me dio lo mismo Monseñor Andrés en esa época de ser rector, y bueno, tuve la gracia y la posibilidad de ahondar en esos lugares que hoy es museo. Gracias. Muchas gracias, Padre, por el aporte. Yo recuerdo una reflexión siempre del Padre Simi de Urbano, que también comentó recién el Padre acerca de la cruz de los milagros. Cada vez que se aproxima el 3 de mayo, comienzan las especulaciones. ¿Por qué la cruz de los milagros? ¿Por qué no se quemó? Habrá sido porque la madera es dura y por lo tanto no es un milagro. Otro que fue el tiro de un arcabuz, otro dice que fue un rayo que mató al indígena que pretendía quemar la cruz. Bueno, algo así también ocurre acá. Tal vez nunca sepamos con precisión el punto exacto donde apareció la imagen, y esa imprecisión sea parte del designio providencial. Lo que sí sabemos es que ese Cristo se estableció en Santiago Sánchez y se convirtió en la piedra angular del empedrado. Este hecho documentado por Mantilla es el que ahora sostengo en este trabajo. Después tenemos una observación de Julio Storni, quien es el historiador del centenario del empedrado, y él también se refiere al hallazgo. Aquí se tiene esa partecita textual. Empedrado tiene en su tradición un hallazgo misterioso que es el símbolo de su fe. Sin que nadie lo piense y sin que nadie lo imponga, en el vecindario llega un buen día un hombre, trayendo en sus manos la imagen de Jesús sobre la cruz histórica. Y sin que nadie lo sepa y sin que nadie lo imponga, resulta ser el patrono del vecindario, y luego se yergue la capilla mostrando a todos los vientos la cruz del Redentor. Cita de él, así como la historia de un pueblo. Julio Storni, 1926, página 26. Cabe señalar que el mismo texto lo describe el gran amigo extinto Juan Carlos Vallejo en su libro Retazos de Historia. Y es fascinante como el ingeniero Storni, el historiador del centenario, aporta un manto de misticismo a la historia del Señor hallado. Mientras otros autores intentan buscar una explicación geográfica, Storni se enfoca en el impacto simbólico y espiritual del hallazgo. Muy bien. Storni utiliza una frase muy reveladora: sin que nadie lo piense, sin que nadie lo imponga. Esto refuerza de una fe orgánica, natural, es decir, no hubo un decreto eclesiástico para nombrar al trono.
no hubo una misión evangelizadora planificada. Fue la propia comunidad la que, ante el impacto de la imagen, la llevó al símbolo máximo de su fe natural. Alguien me dijo que por favor le hablara sobre la maldición de Felipe Olivera. De la maldición, bueno, vamos a pedir al Padre que nos explique, creo que eso sería subjetivo. Pero algo hubo, porque en un documento posterior que me aporta un historiador, amigo Gustavo Sor, es más allá de una portería, un escrito de 1828, en el cual el párrafo de cultura agradece a los santos que aún permanecían en casa de familia, señala que solo se quedaban dos que estaban persiguiéndonos, el gobierno no quería que los se hagan cultos populares a santos en casa de familia, todos tendrían que ir a la capilla. Y allí el párrafo señala, comenta que solamente se quedaban dos: el señor hallado del empedrado y otro que todavía no investigué, que se llamaba Ñanidara Soto, y que es en San Luis del Pamplona. Allí todavía permanecían, y esto fue en 1927, y en 1927 ya estaba la capilla de Ferreaca, y no le estaban entregando al señor hallado. Y ahí es donde dicen que le maldijo al que fue a pedir la cruz y que se quedó ciego y cosas así, ¿no es cierto? Este hecho de mantener los santitos en las casas familiares donde se hacían bailes, había borrachera, había muertos, esto le enojó a Ferrer. Y en el año 1827, Pedro Ferrer saca un decreto prohibiendo tener imágenes religiosas en casa de familia, es decir, venerarse o hacer un culto en casas religiosas. A partir de ahí nace también la versión muy difundida de una supuesta maldición sobre el empedrado atribuida a la negativa de Olivera de entregar el Cristo. Pero ese punto presenta una contradicción. Según los registros, y ahora el profesor González nos va a aclarar, según los registros, Felipe Olivera había fallecido en 1820, es decir, 7 años antes de la inauguración de la capilla de Ferrer, que estuvo acá en la esquina. Esa capillita colonial de techo de los aguas de techo de tecas. Entonces, para mí es imposible que haya sido él quien se negara, en todo caso habrá sido ya sus descendientes, las personas que ya quedaron a cargo de esa capillita de familiar de Felipe Olivera. Porque también algo pasó aquí, en el petitorio inicial de los vecinos para fundar el pueblo, Pedro Ferrer, esos que se suscribió en esta casona que está acá a 2 cuadras, pidiendo la parroquia y la fundación oficial institucional del empedrado. Allí se planeaba la fundación en los campos de Torres. Los campos de Torres, toda la zona de parada de Coque, la confluencia del río Paraná con el río Empedrado. Y a partir de ahí, unos kilómetros más acá, comienza la propiedad de los campos de Dionisio Suárez. Y Ferrer, cuando viene a fundar el Empedrado, él le pasa un precepto constitucional que tenía que recorrer el lugar que iba a fundar. Él llega hasta Empedrado o acerca de Empedrado. Parece ser que él llegó solamente hasta Ocantos Pueblo, y le da su amigo Ocantos.
también la hermana de él, cuñada de don Dionisio Suárez. Entonces ahí se entabló una negociación, o no sabemos por qué, o fue por el enojo de Terré, pero él termina fundando el pedrado acá en los campos de Dionisio y no allá donde estaba previsto la fundación. Cambia de idea mientras estuvo un día ahí en los campos. Ahí donde está el famoso árbol histórico, donde acabamos de celebrar, creo que ayer, conmemorando siempre la presencia de Terré. Bueno, Sí. volviendo un poco atrás de lo que usted decía, ¿no? De las maldiciones y todo esto. ¿Por qué me hace eso? Quiero resaltar tres cosas. Primero, cuando fui párroco de Cacatí y párroco de San Roque, son dos pueblos históricos que tienen mucha leyenda, que tienen muchas de estas cosas, y ahora párroco de acá, de maldiciones, ¿no? Era muy común en esa época, ¿no?, sentirse que Dios te maldecía, ¿no? Y especialmente la gente que, el gobernante o la gente creyente, pero era todo suposición, porque si hay algo que rescatar de estos pueblos que tuve de párroco es la fe que hoy se va perdiendo o no existe casi en la familia, ¿no? Yo me acuerdo de mi época, de mi abuela, su fe en la Virgen que su mamá había heredado, ¿no? Y estaba contra viejita, ¿no? Ella prendía su vela y se sentaba en su sillón a rezar el rosario. Pero lo que quiero resaltar es Cacatí, San Roque, que fue curato de San Roque, después se fue desmembrando, y Goya nació de ahí. La diócesis de Goya nace en San Roque, hoy es diócesis, ¿no? Lo que era una pequeña parroquita, hoy es la catedral de Goya, y hoy aquí en San Roque. Pero tres parroquias de mucha historia, de mucha presencia, y de todo esto de la maldición nada es cierto, o por lo menos son parte de una historia que no tiene aceptadero de ser, digamos, ¿no? Y hoy tenemos aquí, en el caso nuestro, la cruz. Muy bien. Me queda por cederle la palabra al investigador, historiador, que lo tengo aquí en mi tierra, el profesor Matías González, saladeño. A veces me da vergüenza ajena pensar que un saladeño está investigando, estudiando y escribiendo la historia nuestra del Pedrado. Pero yo le felicito por ese trabajo encomiable que está haciendo. Lo está haciendo a pedido de nuestro intendente, que hace ya un tiempo está pensando en ver quién fue Felipe Olivera, en darle identidad, en darle una fecha de nacimiento, de muerte, de saber con quién se casó, si tuvo hijos o no. Queremos conocer la humanidad de Felipe Olivera, porque hasta ahora es para nosotros un ilustre desconocido. Sabemos el nombre, nada más. Entonces el intendente le encargó a él la investigación, a ver las raíces, y él lo va a contar y nos va a mostrar qué es lo que encontró. Le damos una bienvenida calurosa, se lo dimos, pero bueno, ahora queda él como párroco a cargo de la historia, y bueno, ahí yo me callo la boca. A ver. Buenas noches a todos. Agradecerle por supuesto al señor Cini y al padre Horacio por esta bienvenida, por la invitación, al señor intendente Fernando Echeverría, por haberme encomendado en esta tarea de investigar sobre Felipe Olivera, un protagonista esencial para la historia de Empedrado, para la historia de nuestra provincia. Una sola aclaración para el señor Cini: más que un saladeño, soy un correntino, así que no me siento para nada forastero ni foráneo en estas tierras. Mi idea siempre es, y mi objetivo, mi fin, es lograr la
reconstrucción de nuestra identidad, de nuestra cultura que tanto nos hace falta. Esta tarea lo vine haciendo en gran medida en mi localidad, donde soy oriundo, de la ciudad de Saladas, trabajando incansablemente sobre la figura de Juan Bautista Cabral. En el año 2023 descubría que Juan Bautista era 100% afrodescendiente y no guaraní como todos creían. He encontrado en el archivo histórico de la provincia de Corrientes las escrituras de compraventa de esclavos del padre de Juan Bautista, de la madre de Juan Bautista y del mismo Juan Bautista, que fueron comercializados. También he reconstruido la historia de Feliciano Silva, el otro correntino que murió con Juan Bautista Cabral aquel 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo, oriundo de la ciudad de Corrientes, pero toda su familia materna es de San Luis del Palmar. Llevo encontrado hasta el momento 184 descendientes vivos en San Luis del Palmar, que hasta el momento no saben que son descendientes de Feliciano Silva. Esta investigación lo encaré el año pasado, pero por la cuestión del proyecto de restitución de los restos mortales de Juan Bautista Cabral quedó un poquito postergado, que este año lo vamos a retomar. Y hoy estoy aquí para hablar sobre este protagonista que es Felipe Olivera. Es esencial que podamos reconstruir su historia, reconstruir sobre su vida, reconstruir la identidad de Felipe Olivera, porque la identidad de Felipe Olivera es la identidad de todos los empedradeños. La vida de esta localidad, de este poblado, surge con Felipe Olivera, y esa es la función social que debe cumplir la historia. Como siempre digo, no es únicamente relatar y describir hechos, acontecimientos o procesos que sucedieron en nuestra provincia o en nuestro país, sino justamente devolverle a la sociedad desde este lugar, desde la historia, su identidad y su cultura. Yendo ya precisamente a esta cuestión de nuestro protagonista que hoy nos reúne aquí, que es Felipe Olivera, a mi izquierda, en esta imagen, verán un acta de matrimonio de Felipe Olivera y Petrona Luque el 20 de julio de 1774. El matrimonio lo habían contraído en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de Corrientes. Esto justamente va en la misma línea que hoy relataba el señor Cini con respecto a lo descrito por el historiador Mantilla, de que Felipe Olivera no era oriundo de Empedrado, sino era oriundo de la ciudad de Corrientes. Para esta investigación se trabajaron con actas de bautismo, actas de matrimonio, actas de defunción, también con un mapa catastral de Zacarías Sánchez de 1893, que hasta hoy está vigente. Se utiliza aún ese mapa catastral para hacer reclamos de propiedades. También se han trabajado con documentos como servicios militares, entre otros. Lo que vemos aquí es un acta de matrimonio, como ya les decía, de Felipe Olivera y Petrona Luque, quien sería su esposa. Allí no sé si lo llegan a distinguir, aquí donde muestro con el cursor, dice Felipe Olivera y Petrona Luque. En el caso de Felipe Olivera, era hijo de Manuel Olivera y Ana Sotelo. Ellos eran los padres de Felipe Olivera. Aquí tenemos el acta de matrimonio también de uno de los hermanos de Felipe Olivera, es decir, Manuel Olivera y Ana Sotelo tuvieron 3 hijos. Felipe Olivera, otro Manuel Olivera, hijo, y Rosa Olivera. Es decir, Felipe Olivera tuvo un hermano varón y una hermana mujer. En el caso del matrimonio que contrae Felipe Olivera con Petrona Luque, van a tener 3 hijos. Van a tener un hijo en 1787, un párvulo, es decir, falleció al nacer. Luego, en 1791, van a tener otro hijo,
que va a ser Luis Antonio Olivera, y en 1794 van a tener una hija que era Pascuala Antonia Olivera. Ahora bien, para que podamos entender un poquito de esta historia de Felipe Olivera, ir en la misma línea que el señor Cini, cómo arrancaba todo, cómo llega la familia Olivera a estas tierras, de dónde eran originarios. Tenemos que saber que los primeros Olivera surgen en Alemania. Vamos a ver cómo la historia de este poblado empedrado trasciende, rompe las fronteras, y se tuvo que analizar datos de otros países, como en este caso de Alemania. Los primeros Olivera surgen allí en una familia de nobles Olivera que van a ir al reino de Castilla allá por 1369 a ayudar a Enrique II, que estaba peleando con su hermano Pedro I por la corona. Se estaban peleando por la corona justamente de Castilla. Es así que este Olivera de Alemania va a ayudar a Enrique II en España, y allí se empieza a distribuir el apellido Olivera por toda la zona de Castilla, luego por el reino de Aragón, en la zona hoy conocida como Cataluña, y también en el reino de Galicia, ¿sí?, donde están los famosos gallegos. Es allí donde se va a difundir el apellido Olivera. Y después de Galicia se va a instalar en la zona de Portugal. Y allí el apellido Olivera se va a traducir, por así decirlo, al portugués, y va a empezar a llamarse Oliveira. Luego esos portugueses Oliveira, en la época de la conquista, van a venir al sur del continente americano, más precisamente a Brasil, en la zona del Río Grande del Sur, en la zona que hoy conocemos como Pelotas, Tahuarón, y allí se van a instalar los Oliveiras. Y nuevamente estos Oliveiras, que están en el sur de Brasil, van a trasladarse hacia nuestro país, más precisamente a Corrientes, van a pasar el río Uruguay y se van a instalar en la zona de Santo Tomé, de Paso de los Tigres, lo que hoy está en Lluc, La Cruz, Montecaseros. En toda esa zona se van a instalar estos Oliveiras, que cuando se instalan en el suelo correntino, en el suelo argentino, nuevamente se lo castellaniza. Es decir, nuevamente el Oliveira pasó a ser Olivera. Y a partir de ese momento que se instalan sobre la costa del Uruguay, empiezan a trasladarse del río Uruguay, empiezan a trasladarse al resto de la provincia de Corrientes y se empiezan a instalar sobre la costa del Paraná. Es así como llegan estos Olivera a nuestra región. Y la mayoría de estos Olivera, analizando documentos del 1700 y principios del 1800, eran negros. Pero no era el caso de Felipe Olivera y su familia. Ellos no eran de raza negra. ¿Por qué? Analizando escrituras de compraventa de esclavos de la provincia de Corrientes en el periodo 1750-1850, y más precisamente en el año 1763, se encuentra a Ana Sotelo, madre de Felipe Olivera, en propiedad de un esclavo. Por lo tanto, ellos no eran, ni su esposo, Manuel Olivera, ni ella, negros. Tenían en su propiedad un esclavo. Esclavo que, estoy totalmente seguro, lo obtuvo por herencia, no que lo haya comprado. ¿Por qué digo esto? Porque no caben dudas de que este Felipe Olivera y toda su familia eran una familia humilde. Analizando los mapas catastrales del siglo XIX y del siglo de 1800, tanto los Olivera
descendientes de Felipe Olivera y los ascendientes de Felipe Olivera y los sotelos, es decir, por el lado de la madre, ninguno tenía propiedades a su nombre, ninguno era terrateniente, ninguno tenía estancias a su nombre. Por ende, estamos hablando de una familia humilde. Es así como se va reconstruyendo esta historia de Felipe Olivera y queda claro de que Felipe Olivera no era oriundo de Empedrado, era de la ciudad de Corrientes. Toda la documentación, las actas de bautismo de su familia, de matrimonio y de defunción fueron labradas siempre en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Además, debemos tener en cuenta que en Empedrado, durante todo el siglo XVIII, es decir, el 1700, nunca se labraron actas porque no tenían parroquia. A partir de 1806, Empedrado dependía de la parroquia de San Luis del Palmar. Y empiezan a salir las primeras actas de bautismo, matrimonio y defunciones labradas en San Luis del Palmar. Decía un José Pérez de Empedrado, pero siempre labrada en la parroquia de San Luis del Palmar. Y el documento más antiguo que se labró por primera vez en tierras de Empedrado y que salió de una parroquia que se tiene conocimiento es de 1836. Ese es el documento más antiguo que se ha encontrado, que ya se labró en suelo empedrado. Por lo tanto, en todo el siglo XVIII, donde toma protagonismo Felipe Olivera, hay un vacío, porque no hay documentos. Entonces ese ha sido un gran inconveniente. Pero ¿cómo podemos llegar a saber que este Felipe Olivera, que hoy les mostraba el documento, el acta de matrimonio y toda la genealogía que se logró reconstruir, es el mismo Felipe Olivera que encontró la cruz? Simple. Porque, primero, como les decía, los documentos aquí en Empedrado no se labraron durante el siglo XVIII, sí en Ciudad de Corrientes, y otro también porque toda esta familia y toda la genealogía, no tengo dudas, como hoy le decía al señor Sili, vamos a lograr llegar hasta descendientes vivos. Está esta investigación en pleno proceso de elaboración. No hay dudas de que se van a encontrar descendientes vivos de estos Olivera, descendientes de Felipe Olivera, en suelo, no sé si empedradeño, correntino, de Ciudad de Corrientes, o dentro de toda la provincia de Corrientes, pero le doy la certeza, la total certeza, que para antes del 14 de septiembre, no tengo ninguna duda, vamos a encontrar descendientes vivos de Felipe Olivera y vamos a poder justamente hacer un acto de reparación histórica hacia la figura de Felipe Olivera. Es un pecado mortal, diría, que no se tenga un reconocimiento hacia su figura. Yo le escuchaba el otro día al señor intendente en una entrevista decir que no tienen una calle con su nombre. Eso, la verdad que es imperdonable. Nosotros también como ciudadanos deberíamos justamente ponernos en esa posición de reclamar ese reconocimiento y esa reparación y ese acto de justicia hacia el protagonismo que tuvo Felipe Olivera. Si todos hoy estamos aquí presentes, es en gran parte justamente a su figura, porque en base a su figura y al hallazgo de nuestro Señor hallado, nace este poblado y nace toda esta hermosa ciudad y toda su hermosa gente. Acá le voy a ceder un momento al señor. Sí. Es una aclaración. Ella había escrito unas palabras y siempre en potencial, porque queremos tener el respaldo
documental de todo lo que vamos a informar, ¿no es cierto? Tanto el nacimiento, el matrimonio, los hijos, la difusión, etc. Pero yo me hice acá la fantasía, escribí esto: Empedrado, prepárate, porque hay momentos en la vida de un pueblo en que la historia deja de ser recuerdo y se convierte en presencia, deja de ser palabra y se vuelve carne, deja de ser pasado y late aquí, ahora, entre nosotros, y ese momento está por llegar. Imagínense o imaginémonos el 14 de septiembre, fiesta en la plaza, descubrimientos de placas, ofrendas florales, y dentro del templo ocurrirá algo que nadie olvidará. Alguien con una vela encendida entre sus manos y con una emoción tan profunda que no será solo suya, sino la emoción de los siglos. Cada uno de sus pasos hará ecos en la historia. Cada paso será una huella que vuelve. Cada paso será sangre que regresa. Avanzará por la nave central y cuando llegue al altar, cuando se encuentre frente a la cruz del Señor, lo veremos inclinarse. La veremos abrazar esa madera sagrada que un día sostuvo un hombre sencillo, un hombre de fe, un hombre que sin saberlo encendió el alma de un pueblo. Lo veremos acariciarle y finalmente sellar con un beso el silencio de los siglos. Y en ese instante ocurrirá el milagro. Porque ese hombre no será un visitante, no será un extraño, será la sangre viva de Felipe Olivera. Será su descendiente, será su historia caminando, será la prueba irrefutable de que el tiempo no pudo borrar lo que nació para ser permanente. En ese beso se abrazarán las generaciones, en ese gesto la leyenda se hará verdad. En ese instante empedrado dejará de recordar. En ese instante empedrado dejará de recordar para empezar a reencontrarse. Y entonces comprenderemos que Felipe Olivera nunca se fue, que nunca fue un hombre perdido, que nunca fue un fantasma. Fue semilla, fue origen, fue destino, y hoy esa semilla vuelve a florecer ante nuestros ojos. Ese momento marcará un antes y un después. Será el instante en que la fe, la historia y la sangre se unan en un solo latido. Será el abrazo definitivo entre el hombre que custodió al Cristo y la estirpe que vuelve a honrarlo. Y cuando todo termine, cuando el templo vuelva al silencio y la emoción todavía tiemble en el aire, Empedrado sabrá con certeza profunda, irrevocable y eterna que su historia ha sido completada y que desde ese día Felipe Olivera ya no pertenecerá al misterio, ni al rumor, ni al pasado. Pertenecerá para siempre a la vida viva de su pueblo y será como debió ser desde el principio, nuestro eterno vecino. Fuerte aplauso. Yo, escuchándole al amigo Oliveira da Silva, no digo que se parezca a Oliveira, pero más parecido, ¿no? Pero van a decir que me recomendó. Yo estuve en abuelo, son de Río Grande del Sur, de Santa María, ¿no? Y hoy Santa María es una ciudad
pero cuando yo fui a recorrer y hacer historia de mis antepasados, fui por Santa María, ¿no? Como dijo hoy la ciudad pujante, pero fui encontrando, y sabía que siglo después iba a ser Papa de verdad, pero fui encontrando cosas que nosotros los argentinos no somos muchos de resguardar la historia, ¿no? Y de raza brasileña como soy, pero soy correntino, no somos muchos de cuidar nuestra historia, ¿no? Y en Brasil sí, por eso Brasil lo dije, ¿no? Yo no me quiero tirar en eso, sino quiero resaltarles que, como decía el historiador, de que todo lo que yo soy nacido en Santo Tomé, conozco todo el río Uruguay, conozco el Real, Cruz, de Apelú, y todo eso es historia. Cada paso que vos entras ahí es historia. Lo que pisás es historia. Lo que tocas es historia. Yapeyú tiene una capilla en Nuestra Señora de Mármol que es de la época. Yo creo que San Martín de los franciscanos y todas esas zonas fueron evangelizados por él. Así que qué gusto es hoy ser parte mínima de la historia, que nosotros los que estamos aquí, los que seguimos a través de las redes, no vamos a hacer más historia. Nadie va a estar más de 200 años. Eso solamente mi peregrinaje, pero que no tampoco. Pero digo, el hecho de que esto es lo que estamos haciendo hoy, lo que va a pasar el 16 de septiembre, que es historia pura. Con amalgamar la historia de la Olivera y la historia de la Cruz. No sé si cuento, José, que vamos a la réplica o no, o dejamos, ¿no? Y yo autoricé, porque podemos caer eso todo. No vayamos, no. Después venimos preguntando la cosa. Secreto que se guarda bajo 7 llaves. Vamos a revelar después. Bueno, nada más para cerrar, hay un último documento que el acta de defunción de Felipe Olivera dice textual: Felipe Olivera, adulto, en 23 de septiembre de 1820, el padre Eusebio Galeano, teniente de cura de esta Santa Iglesia Matriz, sepultó en el primer lance el cadáver de Felipe Olivera, marido de Petrona Luque, vecino de esta feligresía. Se le hizo entierro mayor con 5 horas de sacramento. Por verdad, lo firmé, don Juan Francisco Cabral. Este es el acta de defunción de Felipe Olivera, como les decía recién, y también un dato esencial a tener en cuenta, que a mí eso me generó un gran problema en su momento, en el 2023, cuando investigaba sobre la vida de Juan Bautista Cabral. Tiene muchos homónimos, es decir, muchos nombres con el mismo nombre. Habían Juan Bautista Cabral por todos lados, entonces era difícil determinar de qué se tratara de nuestro héroe correntino. Pero en el caso de Felipe Olivera no hay un solo homónimo, es el único Felipe Olivera en toda la provincia, no hay otro, no se encuentra absolutamente otro con el mismo nombre durante todo el siglo XVIII, es decir, durante todo el 1700 no hay otro Felipe Olivera, es el único y es el que nació, vivió y murió en la ciudad de Corrientes, pero por supuesto con un lazo, como ya vimos, con la historia del Pedrado, que le dio justamente el origen a este poblado con el hallazgo de la cruz de Nuestra Señora. Agradecerles nuevamente la presencia de todos aquí, agradecerles por supuesto otra vez al señor intendente de la ciudad de Pedrado, al señor José Cini por su invitación, al padre Horacio también agradecerle por abrirme la puerta de su casa. Así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.
ahora me toca 4 horas más. ¿Qué van a asustar si vos siempre en la misa? Bueno, vos sos el coro, si acá está parte de tu sangre, al lado tuyo. Bien, no, yo de parte del párroco de aquí le agradecerle a todos, son mis hermanos. Yo soy la criatura de historia, ¿no? Si bien el seminario se estudia historia, 8 años de seminario, además tuve la suerte de tener al doctor Mera, historiador, que ya está en paz descanso, pero fue estos historiadores que están, uno visita por lo menos, con algunos se lo tiraron, pero que van a la fuente misma, ¿no? Así que ahí estudiamos mucho la revolución jesuita y la revolución franciscana. Agradecerles a los hermanos que han venido a Salada, a Leo, hermanos de Quinta, a don José, se tomó su tiempo de preparar, a los medios que están aquí, Debes, Azulma, no sabe música, no entiende, ahora van a entender, puta la parte que está ahí también. Todas saliendo en vivo directo por Radio También María, 103.5 de su temporada de aquí de verdad. Así que a todos ustedes por haber venido, muchas gracias al Colegio San José, al Colegio de la Hermana Dominica, a esta receta porque nos van a estar. Bueno, no sé si tiene alguna duda, alguna pregunta, porque esto no sé, se va a volver relativamente historia de tener a doctora aquí. Sí. Diríamos respecto a ese tema que es tan importante como es el señor Hallado en Rivera. Yo creo que la historia, que lo dijeron los señores conferencistas por la excelente, debemos la del pueblo. Ahora bien, digo, tantos años pasados, pero en primer lugar, donde se adoró el señor Hallado fue el rancho de Benito Pérez, de la antigua reducción de Nuestra Señora de la Candelaria, Jehová de Santiago Sánchez. No podríamos hacer un oratorio en ese lugar con una réplica del Señor Hallado y honrar la memoria de Benito Pérez. Digo, es la reflexión que hoy me cabe ante la ausencia del nombre de Benito Rivera en los monumentos en Verano. Yo creo que sería un justo acto de reconocimiento. Extraordinaria la por supuesto que sí. Bueno, nosotros igual teníamos previsto acá se lo mandé una placa tentativa con ya grabado como debería ser, pero tenemos que poner las fechas. Ahora ya la tenemos, ahora ya es humano que era la leyenda, ahora ya lo tenemos. Entonces cuando tenemos de todos los datos de nacimiento, la fecha, el año y la defunción, ya lo vamos a completar y lo vamos a poner preferiblemente a terminar con el padre, por supuesto, en el atrio de la iglesia, una placa grande de homenaje a quien encontró la cruz. Eso me refiero al homenaje de la ciudad de Piedad. Pero me encanta la idea que pudiste de recordar la presencia de ese oratorio que alguna vez hubo en Santiago Sánchez. Tendríamos que determinar el lugar nomás. Pero espectacular. Esa fue la primera capillita, la de Santiago Sánchez. No lo sabemos dónde, pero se puede intentar, por decir así, un lugar donde se rinda culto. Y también tenemos otra deuda nosotros con el gestor institucional de este templo y de la ciudad de Pedrao, que fue el comandante Sánchez, Juan Manuel Sánchez, que vivió una casona histórica acá. Él fue el que gestionó, todos los vecinos se reunieron en esa casona para peticionar este templo y la ciudad de Pedrao. Y de ahí surgió esa nota que lo mandan ante el rey, y el rey pone a disposición de la honorable Cámara de Representantes en ese entonces
el 14 de septiembre muere este señor, Juan Manuel Sánchez. Entonces mandé a hacer una placa en diseño para colocar acá, porque él está enterrado debajo de estos cimientos, Juan Manuel Sánchez. Y por eso hablé con el padre, que tal vez sea un modelo, se acuerda de esa placa, y vamos a poner acá, aquí descansan los restos de fulano y quién fue fulano, gestor institucional ante Pedro de la Fundación Institucional del Pueblo. Primera vez que se le va a rendir un homenaje a él por un lado, a Felipe Olivera por el otro, y por supuesto después vendrán las placas institucionales del municipio, la autoridad del pueblo despejado ante nuestro fundador Pedro Ferrer, que está ahí en la casa, ¿no es cierto? Yo saco mi conclusión más emotiva es que el 14 de septiembre, además de todos los actos que hagan, acaba de entrar un señor que es sangre de Felipe Olivera. ¿Qué les parece? Eso es la noticia más grande, me parece, que podemos sacar. Muy bien. Lamentamos que el señor intendente no haya podido estar, estaba muy condicionada su presencia. Yo agradezco el honor que me dio de comunicar esto a la comunidad. Fue iniciativa suya. Él le encargó esto al amigo Matías, y sin saberlo yo estaba haciendo ya hace 2 años la investigación y nos venimos a encontrar en la misma, ¿no es cierto? Yo conté nada más que datos, nombres, pero él avanzó mucho más. Él fue con las actas documentales, porque no vamos a decir dicen, después no vamos a mostrar las actas de nacimiento, de matrimonio, de sus hijos, de su defunción. Así que es un trabajo inenarrable que está haciendo acá el amigo Matías. Pido un aplauso. Bueno, sin más que decir, estamos aprobados por ley unánimemente. Lo que acaba de decir José es bastante impresionante ese día, ¿no? En la historia, la sangre de los Olivera de aquí. Sí, bueno, haga pañuelo, porque lo hacemos muy emocionante, porque él va a tener la luz, porque vamos a bajar la luz auténtica. Eso nadie puede saber porque ese día va a pasar algo que la otra semana va a ser la mía. Aquí descansa cada brazo. Pero no porque sea bueno, sino porque esto es histórico, esto no se toca, por eso está la representación. Pero ese día sí, porque cómo no va a tocar la cruz, que es historia de esa cruz. Por eso, por supuesto, la policía la CIA y todo lo demás para que me proteja la cruz, no me toque. O sea, no van a poder tocar porque no voy a permitir, porque esto es reliquia, más se puede desarmar. Así que voy a poner boca sin pisar fuera. Bueno, lo importante de la historia ese día va a ser el cierre que tanto merecemos como quebradeño, ¿no? Así que bueno, me agradezco nuevamente a todos los historiadores de turismo. Bueno, como estamos en la cruz, nos ponemos de pie. Si algo más que decir, no sé. Ay, no me quedo apuntado. ¿Qué haría yo si tengo el 8? No es que sea racista. No, por supuesto, a Nino, que es mente terminador. Al intendente que nos dio la pantalla también, porque hasta hace ratito tenía pantalla, pero bueno. El señor intendente salió de sí y me dio la pantalla. Bueno, muchas gracias. Bueno, no pudo estar hoy aquí para que esas reuniones, pero él quería dar esa noticia que me concedió. Entonces, qué mejor que, como estamos en la cruz, le doy la bendición, porque lo más importante es la cruz.
Que el Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga y proteja, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, muchas gracias. Párense, porque tengo